el decálogo o de los 10 mandamientos. Y incluso hay películas y actualmente parece que también hay una serie por ahí que trata este tema de los 10 mandamientos, el decálogo. Y siempre se representa, y es que tiene mucho que ver con unas tablas, incluso se le conoce también como las tablas de la ley, las tablas de piedra, las tablas de la ley, porque la Biblia dice que este decálogo, estos 10 mandamientos, fueron escritos en tablas de piedra. El apóstol Pablo a los Gálatas hace referencia a esta ley también. Y curiosamente, cuando Dios pronunció estos 10 mandamientos, lo hizo desde el monte Sinaí y después fueron escritos. Así es que primero se pronunciaron de parte de Dios y después se escribieron también por parte de Dios. Por ello, vamos a ver en esta mañana que también los 10 mandamientos o decálogo, de hecho la palabra decálogo quiere decir 10 palabras. Y es así como debiera de conocerse como las 10 palabras, pero ha pasado a conocerse como los 10 mandamientos. Pero en realidad son 10 palabras que Dios pronunció ahí en el monte Sinaí. Por favor, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20, que es el pasaje que vamos a estudiar ahora. Éxodo capítulo 20. Recuerden, estamos tratando de seguir el orden como está aquí en la escritura, el orden de la escritura. Y hoy nos corresponde el capítulo 20 de Éxodo. No vamos a entrar en lo que es el estudio de cada uno de las 10 palabras o de los 10 mandamientos. Lo vamos a dejar para las próximas exposiciones. Pero hoy vamos a ver algunos detalles importantes cuando el Señor dio esta ley a su pueblo. Por eso el título es el pueblo de Israel, perdón, el pueblo. Yo tengo otro, si alguien me pasa por favor ahí un boleto. Gracias. Por eso el título de ahora es Dios como único soberano comunica su voluntad a su pueblo. Dios como el único soberano comunica su voluntad a su pueblo. Ahí en Éxodo capítulo 20, si ya tenemos este pasaje, yo le voy a dar lectura y usted puede seguir con su vista la lectura en su propia Biblia o en su dispositivo. Dice así Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Hasta ahí nada más. Pues bien, hermanos, vemos cómo aquí dice que el pueblo estaba reunido al pie del monte Sinaí. Y Moisés estaba también con el pueblo. Ahí Moisés ya había subido antes con Dios, pero en esta ocasión está ahí juntamente con el pueblo. Más adelante Dios le pide que suba para que le dé la ley, y vamos a ver qué pasa, pero también en su momento, cuando lleguemos a ese pasaje de la Escritura. Por ahora vamos a completarnos a ver algunos detalles de los primeros versículos de este capítulo 20 de Éxodo. Y decíamos que Dios, como único soberano, y Él deja claro desde un principio que para eso Dios había rescatado a su pueblo, al pueblo de Israel, para que lo sirviera a Él. Y Él quiere un servicio único, exclusivo. Y por eso Él se manifiesta de una manera directa, de una manera clara a su pueblo, para que no haya lugar a duda de quién es Él, y también para que no haya lugar a duda de cuál es su voluntad. Por eso Él decide dirigirse al pueblo directamente, hablarle directamente al pueblo. Ya después las demás leyes lo hace a través de Moisés. Pero aquí, como vemos, el propósito de Dios es impresionar. Vamos a decirlo así, impresionar al pueblo. Y hermanos, esto debiera ser todavía para nosotros, el estar delante de Dios debiera ser algo impresionante. El prepararnos para estar delante de Dios debe ser algo especial para cada uno de nosotros. Así como lo vimos hace 8 días, como Dios le ordena al pueblo prepararse para estar delante de Él. Y vemos cómo el pueblo se prepara para estar delante de Dios. Así también nosotros debemos prepararnos para estar delante de Dios cuando nos vamos a reunir como hoy. Y vemos que ahí en el versículo 1 de Éxodo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Habló Dios. Aquí, hermanos, ya de entrada se está marcando una diferencia entre Dios y los ídolos. Allá en Salmo 115, que fue el que estudiamos el miércoles pasado, Salmo 115, donde habla acerca del Dios verdadero y los ídolos, enumera 7 cosas que los ídolos tienen, pero que no pueden usar. De hecho, no, por ejemplo, uno de ellos, como aquí tiene que ver con esto: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. En cambio, el Dios verdadero, Él puede hablar, Él habla. ¿Por qué? Porque Él sí es real. Los ídolos son falsedades. Decía yo el miércoles que en la mentalidad hebrea, un ídolo es una nulidad.
O sea, es nada, es menos que nada. Mira, ¿cómo es eso? ¿Puede haber algo menos que nada? Pues Dios en su palabra, hablando de lo que es el hombre en sí, dice que somos como polvo en la balanza de Dios. Imagínense, ¿qué diferencia puede marcar el polvo en una balanza? ¿Qué diferencia podemos marcar nosotros por nosotros mismos delante de Dios? Ninguna. Sin embargo, por medio de Cristo, Él vino a hacer la diferencia. Él vino a darle valor a nuestra vida. Él vino a darle sentido a nuestra vida. Y por medio de Cristo somos valiosos delante de Dios. Aunque desde un principio Dios nos amó y fuimos valiosos para Él, pero ese valor con que Dios nos vio desde un principio fue por medio de Cristo, a través de Cristo. Porque Él nos compró con su sangre preciosa, mucho más valiosa que las piedras preciosas, mucho más valiosa su sangre que el oro y que la plata. Por eso el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Un ídolo no es nada. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No pueden hacer ni bien ni mal. Por eso el Señor le dice a su pueblo, no les tengan miedo, no teman. Sea Jehová vuestro temor. Él sí. Porque Él es real, porque Él está vivo. Y la prueba de ello es que Él habla a su pueblo. Versículo 1, otra vez Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Aquí, hermanos, no hay ningún intermediario entre Dios y el pueblo. Ni siquiera Moisés. Porque Moisés está con el pueblo. Y es Dios hablando directamente a su pueblo. Es verdad que Moisés era un tipo de Cristo en el sentido de que Dios a través de Moisés reveló su voluntad a su pueblo. Incluso a veces, y vamos a ver más adelante esto, cómo Moisés tuvo que interceder por el pueblo de Israel delante de Dios. En ese sentido, es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. Pero aquí, hermanos, cuando Dios está dando su ley, cuando Él está declarando su voluntad, lo hace directamente al pueblo, sin ningún intermediario. Y hablar de Dios es tan impresionante que el pueblo estaba espantado, según el versículo 18. Leamos nuevamente el versículo 18 de Éxodo 20. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. El pueblo estaba impresionado. Es triste, hermanos, que el hombre está perdiendo la capacidad de impresionarse. Y es que a través de la tecnología, a través de tantas cosas, como que se le está dando más y más al hombre, a la humanidad, en todas las áreas, en cuestión de transporte, en cuestión de diversión, en cuestión de dispositivos. Y como que ya el hombre no se deja impresionar tan fácil. Pero aquí vemos cómo Dios impresiona a su pueblo. Y yo creo, hermanos, nosotros como pueblo de Dios,
con relación a Dios no debemos de perder esa capacidad de dejarnos impresionar por Dios. Debemos cada vez, hermanos, ser sensibles, estar dispuestos a que Dios manifieste su poder en nuestra vida, su gloria aún a nosotros también. A causa de la incredulidad, hermanos, el Señor Jesús no hizo muchos milagros. Porque a pesar de que Él hizo milagros, aún así mucha gente no creía. Los mismos fariseos, los escribas, le dijeron: haz milagros, haz obras magníficas, maravillosas, para que creamos en ti, para que creamos que realmente tú eres quien dices ser. Jesús decía: esta generación perversa y maligna demanda señal, pero señal no les va a ser dada, solamente la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la generación perversa, adúltera, quiere señales, quieren ver a Dios. Y hermanos, no dudemos que con la tecnología como se está desarrollando ahora, con eso de los aparatos y hologramas, de hecho algunos dicen que ya se están utilizando hologramas en los cielos, no dudemos que parte de la estrategia del enemigo va a ser utilizar esa tecnología para hacer creer a la gente que puede ver a Dios. Pero la Biblia dice claramente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, el Verbo, el Logos eterno, la palabra encarnada, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que nos lo ha dado a conocer. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque sus mismos discípulos les decían, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, esto no es nuevo, hermanos. Muéstranos a Dios y vamos a creer. Jesús le dijo: hace tanto tiempo, esto está registrado ahí en Juan 14, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre y nos basta? Así que la única manera de ver a Dios el Padre es por medio de Cristo. Nosotros no podemos verlo físicamente, pero lo vemos por medio de la fe. Por eso Jesús le dijo a Tomás: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es la bienaventuranza de parte de Dios, hermanos, es a aquellos que sin ver creen, por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Era necesario entonces que Dios se manifestase de una manera espectacular ante su pueblo. ¿Por qué? Porque estaba empezando a tratar con ese pueblo. Porque querían que su pueblo estuviera plenamente convencido de quién es el Dios verdadero, de quién es Jehová, de quién es Yahvé. ¿Para qué? Para que ellos fueran sus testigos ante las demás naciones. Pero primero ellos tenían que estar convencidos para que su testimonio fuera eficaz con las demás naciones. Y esto vale para nosotros también. Primero, tú y yo debemos estar convencidos de quién es Jesús, de quién es Cristo. Como el apóstol Pablo decía: porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso, decía el apóstol Pablo, para guardar mi galardón para aquel día. Sé que Él es poderoso.
Yo sé a quién he creído. Y eso también debiera ser tu confesión. Eso también debiera ser tu declaración. Yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿Para qué? Para que puedas dar testimonio de aquel en quien tú has creído, de aquel que te ha redimido. Por eso la manera de revelarse a Dios, a su pueblo de esa manera, tenía como propósito convencer a su pueblo, como dije antes, de quién era Dios, de quién es Dios, para que hubiese temor en el pueblo hacia Dios, primeramente, para que no pecar, como dice ahí el versículo 20. Dice el versículo 20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que sepan quién es Dios, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios celoso. Así lo deja claramente dicho en su mano. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. O sea, fuerte cuando dice poderoso, sinónimo de fuerte, poderoso, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero por otro lado dice que hago misericordia, tengo misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el Señor. El pueblo, hermanos, estaba espantado, dice. El pueblo temblaba y se pusieron de lejos. Estas mismas palabras, otra vez decimos, palabra decálogo, quiere decir ¿qué? 10 palabras. Estas mismas palabras fueron grabadas en tablas de piedra por Dios mismo. Vamos a ver ahí en Éxodo 32, nada más como referencia para confirmar lo que estamos diciendo. En Éxodo 32, versículo 15 y 16, dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. También se le conocen como las tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esta es la primera vez que Moisés sube al monte. Dios mismo labra las tablas de piedra. Dios mismo escribe en esas tablas de piedra sus mandamientos. Recuerden, voy a adelantarme un poquito. Dios le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo, le dice Dios a Moisés, tu pueblo ha fallado, tu pueblo está mal. Y Moisés desciende, y cuando ve lo que está pasando, se enoja y arroja las tablas y se rompe. Y bueno, luego viene más, ¿no? Pero esas tablas que Dios mismo había cortado, que Dios mismo había escrito, Moisés las rompe, y después Dios le dice a Moisés que ahora es él quien tiene que preparar las tablas de piedra, pero es Dios quien va a escribir en ellas. Pero Moisés tiene ahora que preparar las tablas. Volvemos al capítulo 20 de Éxodo. El versículo 3, bueno, voy a seguir leyendo, versículo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo:
esto es la introducción a lo que sería, vamos a decirles como la presentación de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. Como decía, es como la presentación, es como darse a conocer quién es Él, y porque después de darse a conocer quién es Él, vienen sus demandas. Estas palabras revelan la buena voluntad de Dios para su pueblo. Podemos decir que, ¿por qué es su buena voluntad? Porque algunos piensan o incluso enseñan que la ley es como muy sin amor, algo muy legal, muy legalista. Incluso hacen una distinción entre la ley y la gracia, como que si en la ley no hubiese gracia. Pero hermanos, cuando estudiamos lo que es la ley, nos damos cuenta que la ley es expresión también de la gracia de Dios. Porque la ley fue dada pensando en el bienestar del pueblo. Por eso podemos decir que la ley no es algo caprichoso, no es algo que porque Dios dijo, bueno, ahora yo quiero que se haga esto porque se me da la gana. Como a veces se da eso a veces en la familia, en los padres, que el hombre se siente con toda la autoridad de decir, aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el padre, y se hace lo que yo digo, te guste o no te guste. Dios no es así, hermanos. Dios da su ley al pueblo, expresa su voluntad al pueblo. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? Primero, sí, para con Él. Lo que Él quiere de su pueblo para Él. Pero también de lo que Dios quiere para su pueblo entre ellos. Cómo deben de vivir, cómo deben de tratarse, cómo deben de relacionarse, cómo deben de convivir. Para eso Él dio su ley. Porque Dios quiere, hermanos, que su pueblo conviva, que su pueblo viva sanamente, que su pueblo viva en armonía, en paz, que haya respeto entre su pueblo. Todo eso, hermanos, encontramos en la ley. Esa es la voluntad de Dios. Por eso podemos decir, hermanos, que la ley de Dios es manifestación de la gracia de Dios, del amor de Dios. Claro que la manifestación más grande y más plena del amor de Dios y de la gracia de Dios es Jesucristo. Pero ya Dios, hermanos, en su ley está manifestando su amor y su gracia para con su pueblo. Dios mismo deja bien claro cuál es su posición ante el pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es en base a eso, dice, que Él presenta sus demandas con todo derecho. Hay que recordar que precisamente para eso los había rescatado de Egipto, para que les sirvieran. Eso está claramente expuesto ahí en Éxodo 8:1. Tienes que ir, le dice Dios a Moisés, ve ante Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y lo mismo en el capítulo 9, versículo 1 de Éxodo. Éxodo 8:1, Éxodo 9:1. La demanda de Dios ahí está. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios le está diciendo a Faraón, no tienes derecho sobre este pueblo. Porque yo tengo todo el derecho sobre este pueblo. Porque este es mi pueblo, porque yo lo escogí, porque yo hice un pacto con Abraham
con Isaac, con Jacob: este es mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque debe servirme a mí, dice el Señor, porque yo soy su Dios. Y aquí, después de que lo ha sacado, después de que lo ha liberado, le está diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los que estudian más a fondo la Biblia, las costumbres, diríamos el contexto cultural en que se dio la escritura, dicen que en ese tiempo era costumbre que cuando un rey o un conquistador conquistaba a otro pueblo, a otra nación, imponía sus leyes, imponía su voluntad sobre los conquistados. O si estamos hablando de un reino más estable, por sucesión, el nuevo rey daba a conocer su voluntad al pueblo, sus preceptos, cómo quería que su pueblo, o les decía cómo iba a gobernar su pueblo, a su gente. Esa era la manera en que los soberanos se dirigían a su pueblo, dándoles a conocer su voluntad, sus normas, sus principios con los que iba a regir a su pueblo o a la nación o al imperio. Y en este caso, hermanos, Dios como soberano, y vamos, no es un soberano, por eso el título es Dios como único soberano, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el soberano de soberanos. También tiene Él voluntad. Él tiene normas, y normas muy altas, más que todas las normas de los demás pueblos. Algunos han dicho que Moisés, y perdón que así lo diga, porque así lo dicen ellos, que Moisés se copió o se fusiló lo del código de Hammurabi, que fue unos 300 años antes, que vivió unos 300 años antes. Ahí llegó a ser soberano en Babilonia, Hammurabi, y él escribió un código. Hay incluso una estela en donde está registrado estos, y hay muchas cosas que coinciden con lo que está escrito aquí en la escritura. Y dice: Moisés conocía los principios de las leyes de Hammurabi y simplemente lo adaptó al pueblo de Israel. Pero hermanos, hay cosas que sí coinciden, pero hay otras cosas que Hammurabi ni siquiera consideró. Por ejemplo, Hammurabi era politeísta. Él creía en muchos dioses. Él mandó a hacer estatuas de dioses, mandó a hacer y a reconstruir templos para esos dioses. En cambio, las normas, las leyes que Dios está dando a su pueblo son monoteístas. Para empezar, las leyes, o como alguien diría, la ley mosaica, que sabemos que no es de Moisés, sabemos que es de Dios, y por eso aún no es correcto decir la ley mosaica, porque no es Moisés, no son las leyes de Moisés, no es la voluntad de Moisés, es la voluntad de Dios expresada a través de Moisés. Y Dios dice: yo soy el único Dios. No hay más dioses que yo. Y no quiero que te hagas ningún otro Dios, que no te hagas ninguna imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No quiero que te inclines a ellas, dice el Señor. No las honrarás, no las venerarás, no las adorarás,
¿Por qué dice? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, poderoso, celoso. Ya lo decíamos, ¿verdad? Dios dice, te quiero solamente para mí. En cuanto a tu fe, en cuanto a tu veneración, en cuanto a tu adoración, la quiero solo para mí, dice el Señor. No quiero compartirla con nadie más. Por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí, aparte de mí, enfrente de mí, al lado de mí. Él quiere exclusividad. Podemos decir, hermanos, que esto que Dios está declarando a su pueblo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham 430 años antes. Y aquí, hermanos, somos muy precisos, porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que Abraham fue justificado sin las obras de la ley. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham creyó a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Dice, y la ley vino 430 años después. O sea, en el monte Sinaí. 430 años después. Por eso aquí podemos ser precisos, porque la misma escritura nos da la información. Así es que cuando Dios le está diciendo a su pueblo Israel, yo soy Jehová tu Dios, está dando cumplimiento a esa promesa hecha a Abraham 430 años antes. Dice en Génesis 17, 7 y 8, Génesis 17, 7 y 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vean lo que está diciendo ahí. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahí está. Dios 430 años le está diciendo, yo quiero ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo voy a ser el Dios de tu descendencia después de ti. Y seré el Dios de ellos, dice. Y ahí está Dios diciéndole a esa descendencia de Abraham, que está reunida alrededor del monte, cerca del monte Sinaí. Yo soy, ¿qué? Jehová tu Dios. Y con ello está diciendo, yo quiero que tú seas mi pueblo. Yo soy tu Dios. Tú eres, ¿qué? Mi pueblo. Por eso, hermanos, en sus palabras, en sus 10 palabras, la primera de ellas tiene que ver con Él. Las primeras 4, de hecho, tienen que ver con Él. Pero la primera, versículo 3 de Éxodo 20, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En estas primeras demandas, estoy hablando de los primeros 4 mandamientos, como no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Él directamente no son egoístas, no son arbitrarios, no son despóticos, sino son la base firme para cumplir con la segunda parte de su voluntad expresada en estas 10 palabras. En otras palabras, hermanos, si no hay temor de Dios en nuestro corazón, si no hay respeto a Dios, si no hay amor a Dios, tampoco va a haber respeto hacia nuestro prójimo.
tampoco va a haber amor hacia nuestro prójimo. Sí habrá estimación, y a lo mejor sí hay el amor, el cariño que hay, lo que se le llama el amor filial, entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos, sí, pero el amor profundo que debe haber no solamente entre familiares, sino aún entre los individuos, como entre las naciones. Ese amor solamente puede venir de parte de Dios, y es lo que se le conoce como el amor ágape, el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese amor solamente viene de parte de Dios. Ese amor que aún nos lleva a amar a nuestros enemigos. Sí, ese es el único amor que te capacita a amar aún a tus enemigos. Porque por nosotros mismos no lo haríamos. Y la Biblia dice, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso Jesús mismo, hermanos, Él mismo, cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más grande, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, vamos a buscar Mateo, busquen, aunque viene ahí en el boletín, pero busquemos en nuestra Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40, dice así. No, desde el 34 voy a leer. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué? Toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos. El mayor de ellos, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos diciendo, las 10 palabras, el decálogo, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y los otros 6 en nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso el primer mandamiento es el más grande, dice, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con nuestra mente. Y el segundo dice es semejante, no dice es menor. El segundo es semejante, que quiere decir igual de importante. ¿Y cuál es ese mandamiento? Igual de importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque de esto depende, dice, toda la ley y los profetas. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 13, versículo 8 al 10 de Romanos, dice así, Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás.
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, que dice, es el amor. Dirán, pues entonces amémonos, como el movimiento hippie decía, hagamos el amor y no la guerra. Y dentro de su filosofía, si se le puede llamar así, pues le entraban a la droga y practicaban la promiscuidad, porque decían que eso era la manera en que deberían de amarse. Pero hermanos, aquí está hablando primero, está diciendo, la ley es la expresión del amor de Dios primeramente. El cumplimiento de la ley es la expresión de tu amor a Dios, pero también la expresión de tu amor al prójimo. Porque si amas a tu prójimo, no vas a atentar contra su vida. Si amas a tu prójimo, no te vas a meter con la mujer de tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar su casa, no le vas a robar su carro. Si amas a tu prójimo, no vas a hacerle ningún daño. Vas a procurar su bien. Por eso dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el amor no hace mal al prójimo. Eso es lo que está diciendo Dios mismo a través del apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Así es que, hermanos, entonces podemos concluir que la ley de Dios no es arbitraria, sino que la ley de Dios, como más adelante el mismo apóstol Pablo dice, la ley de Dios es justa, es santa, es buena. Porque así como también lo dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. El precepto de Jehová es puro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque Dios dio su ley pensando en ti y en mí, para que de esa manera podamos relacionarnos correctamente con Él y también con nuestro prójimo. Y en última instancia sabemos, sí, por otro lado, que nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. Pero esta misma ley, hermanos, nos fue dada precisamente ¿para qué? Para que nos demos cuenta que en nosotros hay esa incapacidad de vivir como Dios quiere que vivamos, para ser justificados delante de Él. Y esa misma ley nos indica, nos lleva hacia aquel que sí puede perdonarnos, que sí puede limpiarnos, que sí puede justificarnos, y ese alguien es Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Porque la ley nos señala nuestros defectos, nuestras fallas, nuestros errores. ¿Para qué? Para que al ver nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, vayamos a aquel que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor y bendito sea su ley, también bendita sea su ley.